En mayo de 1860, en Estados Unidos, una mujer besó a sus hijos para despedirse, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Su marido la acusó de estar loca y su palabra bastó para encerrarla en un manicomio, sin juicio, sin pruebas, solo la palabra de un hombre. Lo que ocurrió después cambiaría para siempre el significado de la palabra justicia para las mujeres en Estados Unidos. Esta semana te descubrimos a Elizabeth Packard. Mujeres Lila. Descubre historias poderosas. Con Marta Palencia Leffler. Elizabeth Packard. Siglo XIX. Estados Unidos. Escritora y activista. ¿Sabías que Elizabeth Packard fue una mujer que, a pesar de su tremenda historia de opresión y de maltrato, logró convertirse en escritora y activista? Pues así es. Hablar de Elizabeth Packard es hablar de otra mujer poderosa que con su propia experiencia de vida abrió camino a otras mujeres. Y es que, del mismo modo que al contraer matrimonio una mujer perdía acceso a sus bienes, también perdía el control sobre sí misma. Nuestro relato de hoy conmueve y refleja muy bien la situación de injusticia que padecieron muchas mujeres en el siglo XIX al ser encerradas en un centro psiquiátrico. Pero nuestra Elizabeth decidió luchar. Su vida es una historia sobre la libertad y el precio que muchas mujeres tuvieron que pagar por tener opiniones propias. Pero hagamos un poco de historia. Elizabeth Parsons Ware Packard nació el 28 de diciembre de 1816 en Ware, en Massachusetts, Estados Unidos, en una familia acomodada y profundamente religiosa. Y ella era la mayor y la única niña de los 3 hermanos. Sus padres eran Samuel, un pastor protestante que por suerte valoraba la educación de sus hijos, incluida la de su hija, y Lucy, que era ama de casa y madre. Elizabeth creció en un ambiente familiar donde se fomentaba la lectura, la reflexión religiosa y el estudio. Y cuentan que ella eso lo aprovechó porque era muy inteligente, curiosa y con ideas propias. Esa característica, por cierto, acabaría convirtiéndose décadas más tarde en motivo de conflicto y de disputa con su marido. Pero más adelante te cuento. Nuestra protagonista pudo acudir a la escuela de su pueblo y más adelante pudo estudiar en el seminario femenino de Amherst. Y gracias a su talento y a su dedicación, unos años más adelante se convirtió en maestra. Recuerda que esa era una de las pocas profesiones respetables a lo largo de mucho tiempo que estaba abierta a las mujeres. Elizabeth tenía una intensa vida espiritual, probablemente influenciada por su padre religioso, y poseía una combinación que resultaba altamente incómoda en el siglo XIX. Ya sabéis, una mujer con formación intelectual y con ideas propias. Esa tensa situación la llevó con tan solo 20 años a sufrir una crisis de salud. Probablemente hoy en día hablaríamos de agotamiento físico y emocional, ¿no? Algo como el estrés. Pero en aquella época eso no se comprendía. Algunos médicos a los que acudió Elizabeth hablaban de fragilidad mental. Otros hablaban de fiebre cerebral. Y eso sí, todos la miraban con ojos extraños. Ya sabes que la salud femenina nunca ha estado encima de la mesa. A raíz de esa crisis de salud, su padre decide ingresarla. Sí, la ingresa durante 6 semanas en el hospital del condado donde reside, alegando que su hija sufría de agotamiento mental derivado de su labor como maestra. Pocos años después, cuando tiene 23 años y por insistencia de sus padres y porque no tiene otra opción, Elizabeth tiene que cumplir con otra obligación de sus padres: contraer matrimonio con el hombre que ellos le han buscado. Ese hombre es el pastor calvinista Theophilus Packard,
un hombre frío y dominante, un hombre 14 años mayor que ella, con el que inicia la etapa de casada. Poco tiempo después se estrena como madre, y por cierto que llega a ser madre de 6 hijos. Durante los primeros años de matrimonio, la vida de Elizabeth es aparentemente estable. Transcurre entre las responsabilidades del hogar, la educación de los niños y las actividades de la iglesia. Pero eso sí, ella nunca pierde la costumbre de leer, de estudiar y de reflexionar. Su interés intelectual por otras materias como el espiritismo, el universalismo y otras corrientes espirituales chocaban, pero totalmente, frontalmente, con el calvinismo extremo de su marido. Y es entonces cuando empieza a surgir el conflicto en ese matrimonio. Claro, su marido tenía una visión muy estricta de las cosas, mientras que Elizabeth pues tenía sus propias ideas sobre la vida y sobre la religión, ideas diferentes de las de su marido, ideas a las que ella no renunciaba y además no quería dejar de expresarlas en público. Así, pues en algunas reuniones de la iglesia, Elizabeth se atrevió en algún momento a expresarlas en voz alta y eso resultó escandaloso, pero no porque atacara a la religión, sino porque era una esposa contradiciendo públicamente a un marido, que además era pastor, y eso, en la América del siglo XIX, resultaba explosivo, porque no era solo una falta de obediencia, sino que era una amenaza para el hombre. Por cierto que Elizabeth, en uno de sus escritos posteriores, de los que más adelante te hablaré, recordaría que su conciencia pertenecía únicamente a Dios y que ningún ser humano, ni siquiera su esposo, podía gobernarla. ¿Y qué ocurría entonces cuando un hombre en esa época llamaba desequilibrada o loca a su mujer simplemente porque no le obedecía? Bueno, pues te doy un dato primero. Cuando el estado de Illinois, en Estados Unidos, por allá en 1851, inauguró su primer hospital para enfermos mentales, la legislatura estatal aprobó una ley en la que existía una excepción. Atentos. Un marido podía hacer internar a su esposa sin necesidad de audiencia pública ni del consentimiento de ella. O sea, bajo la legislación de Illinois, una mujer casada tenía muy pocos derechos legales. El marido administraba los bienes familiares, decidía el domicilio, tenía la autoridad legal sobre los hijos. Bueno, y esto ha sido así hasta hace muy poco tiempo y en algunos lugares del mundo sigue siendo así. Pero es que además, en determinadas circunstancias, ese marido podía solicitar el internamiento psiquiátrico de su esposa sin necesidad de demostrar ante un tribunal que padecía una enfermedad mental. ¿Y cuáles podían ser las causas del ingreso? Pues fíjate, podían ser sencillamente problemas domésticos, agitación religiosa o bien lectura de novelas. Esto es, mujeres ávidas de conocimiento y de saber. Eso no estaba bien visto. En aquella época, un marido tenía el derecho por ley de internar a su mujer en un psiquiátrico en contra de su voluntad y sin ninguna prueba de enfermedad mental. Y a nuestra Elizabeth Packard le sucedió. Elizabeth no había cometido ningún delito, no era una mujer violenta. Sencillamente pensaba diferente y su marido logró incapacitarla y encerrarla en un centro psiquiátrico alegando que estaba loca. En 1860, Elizabeth Packard fue injustamente ingresada en el Hospital de Illinois, donde pasó 3 años de su vida. Y no solo eso, se le prohibió la comunicación con sus hijos y su marido se quedó con todas sus pertenencias personales. Tal y como describió unos años más tarde en su libro Modern Persecution, su marido la internó en un psiquiátrico al que ella siempre llamó prisión, por hacer interpretaciones religiosas libres. Según el médico de ese centro psiquiátrico, la cura de nuestra protagonista se traducía
en el sometimiento absoluto a su esposo y en su servidumbre en el manicomio donde estuvo ingresada. Pero Elizabeth no se resignó, ni tampoco acató órdenes. Todo lo contrario. Dentro de ese manicomio observó, tomó notas y habló con otras mujeres internadas y empezó a comprender una realidad terrible. Muchas de ellas no estaban allí por enfermedad mental, sino por incomodar a quienes tenían poder sobre ellas, esto es, sobre sus maridos. Ahora mismo estaba pensando en recomendarte nuestra biografía sobre Nellie Bly, esa periodista que logró infiltrarse en un centro psiquiátrico y justamente describía lo mismo que Elizabeth. Elizabeth empezó a escribir en secreto, porque tenía que llevar mucho cuidado, un diario sobre su día a día encarcelada en esa prisión, y también escribía sobre sus compañeras de encierro, y ahí relataba la privación de los derechos básicos que tenían y los abusos, las torturas y las violencias que sufrían esas mujeres. Tras 3 años de internamiento, y gracias a la presión que en este caso ejercieron sus 3 hijos mayores, los médicos la declararon incurable y le dieron el alta. Pero Elizabeth, poco después, entró en pánico cuando supo que no habían aceptado su solicitud de alta con autonomía, o sea, que el juez la regresaba al control de su esposo. O sea, tenía que volver a casa de su marido y someterse a él. ¿Y qué hizo él? Pues la secuestró, sí. La dejó encerrada en la habitación de los niños, de la casa en la que vivían, poniendo clavos en las ventanas para impedir que se abrieran. Por suerte, por la tenacidad y la insistencia de Elizabeth y porque no se rendía jamás, un día logró arrojar por la ventana una carta en la que denunciaba ese maltrato. Y esa carta llegó a manos de una amiga que fue rápidamente a entregarla al juez del condado. Por suerte también, este juez se sorprendió con esa situación y exigió al marido que llevara a Elizabeth a su despacho para tratar ese asunto. Y poco después programó un juicio conjurado para determinar de forma legal el estado de salud mental de Elizabeth. Cuentan que uno de los testigos de ese juicio, que era un doctor, dijo esto sobre nuestra Elizabeth Packard: «No califico a las personas de locas por discrepar conmigo. La declaro una mujer cuerda y ojalá tuviéramos una nación de mujeres así». Bendito doctor, ¿no? A Elizabeth Packard la declararon sana tras apenas unos 7 minutos de deliberación y el veredicto fue claro. Elizabeth Packard estaba cuerda y el juez emitió una orden para que no fuera recluida de nuevo. Pero aquella victoria, una vez más, no fue el final de su historia, sino el principio, de alguna forma, porque la sentencia le devolvió la libertad personal, pero no su hogar. Te cuento. Cuando Elizabeth regresó a la casa que compartía con su esposo, descubrió que éste había vendido absolutamente todo. Los muebles, se había quedado con su dinero, con sus notas, con su ropa y se llevaba a sus hijos. Se había marchado del estado de Illinois. Bajo amenazas, además, el marido le dijo que si intentaba ver a sus hijos, la volvería a encerrar en un centro. Elizabeth en ese momento lo que pensó es en recurrir a los tribunales supremos, pero se encontró en que no habían vías legales para actuar, ya que en esa época las mujeres casadas carecían de derechos legales sobre sus bienes o sobre sus hijos. Y es entonces cuando decidió utilizar aquello que había sido presentado como una amenaza, su capacidad para argumentar y para escribir. Con 47 años de edad, nuestra valiente protagonista de hoy, Elizabeth Packard, inicia una nueva etapa en su vida como escritora y como activista. Sí, porque lo que hace es invertir todo lo que tiene en la impresión de sus primeros escritos, que son 2 volúmenes autobiográficos. Además, Elizabeth logra impulsar
campañas para reformar las leyes sobre los internamientos psiquiátricos. Y también va más allá, sobre los derechos de las mujeres casadas, porque no tenían ninguno. Y gracias a su activismo se lograron modificar leyes en varios estados de los Estados Unidos. Como cuenta la investigadora Catherine Burns Howard, Elizabeth Packard se reinventó en esa faceta y llegó a ganar lo suficiente para mantenerse a sí misma, para mantener a sus hijos menores, porque logró recuperarlos, y separarse de su marido. Nuestra Elizabeth, una mujer absolutamente resiliente, lideró batallas hasta el final de sus días, que llegó el 25 de julio de 1897. Tenía 81 años de edad. En el obituario que le escribieron en el periódico Chicago Inter-Ocean podíamos leer: Elizabeth Packard, la reformadora de los métodos de los manicomios. Desgraciadamente, con esta historia hemos demostrado una vez más que acusar falsamente a una mujer de histérica, de loca o de hipersensible sigue siendo un clásico de la discriminación para intentar silenciarnos o desacreditarnos. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, deciros que hace muy poco tiempo, en agosto de 2023, el gobernador del estado de Illinois cambió por fin el nombre del Hospital de Salud Mental de Springfield, en Illinois, a Elizabeth Packard Mental Health Center, en honor a nuestra Elizabeth. Os recomiendo el libro de Kate Moore, que se titula La mujer que no pudieron silenciar, que a raíz del cual realmente se ha podido dinamizar y visibilizar mucho la figura de esta gran mujer. Os daremos más detalles de libros, de obras de teatro en nuestra web mujereslila.com y, como siempre te digo, si te ha gustado, danos tu me gusta, déjanos tu comentario y comparte esta historia. Otra gran mujer silenciada y además maltratada por la historia que hemos querido reivindicar hoy. Compártela porque eso nos ayuda a que este canal siga creciendo muchísimo. ¡Ay, cómo no! Suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta muy pronto!